Dice la palabra de Dios en Mateo 28:30, Lorel nos habló un ratito ayer y dice la escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Que mucho necesitamos el descanso para el alma, pero el descanso que solo viene de Dios. Porque Cristo añade y dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso. Esta mañana, Fernán Reyes y este servidor te estamos haciendo una invitación de venir a los pies de Cristo. Estamos hablando en esta mañana con los que escuchan Nueva Vida, que una vez estuvieron, ¿verdad?, en los caminos del Señor, que le sirvieron, comprometidos, comprometidas, gozándose. Muchos de ustedes recuerdan el famoso, ¿verdad?, primer amor. Y distintas situaciones de la vida pudieron haberte desanimado lo suficiente, o tú reconocer que en tu iniciativa propia el mundo te llamó la atención en los placeres que ofrece y te desviaste y te fuiste. Son tantas las razones por las cuales en un momento nosotros nos hemos visto fuera del camino. A veces son las tentaciones de la vida que nos seducen y nos permiten caer ahí. En otro momento es un problema inesperado de familia, un divorcio, un momento en que la situación económica se puso tan difícil. No sé, alguien te decepcionó. La lista que podemos hacer es prácticamente interminable. Lo que cada uno de nosotros sabe cuando deja a Cristo es que no hay excusa para mantenernos ahí. Hay un momento en que todos reconocemos en lo más íntimo, en lo más profundo, de que Dios no nos ha hecho nada como para nosotros estar fuera de Él. Cristo no ha fallado en nada como para nosotros justificar de no servirle. Eso es algo que cada uno de nosotros puede reconocer. Y si tú lo reconoces en esta mañana, y al mismo tiempo se ha mezclado con un poquito de sentimiento de culpa porque lo dejaste precisamente porque Él no te hizo nada, fue la decepción de la vida, perdón, o fue lo que quisiste hacer, vuelvo y repito, porque dejaste que algo te distrajera. Fernán y Juan Carlos te hacen la invitación, comenzando este fin de semana, para que te reconcilies con Él, para que vengas a Él, para que así como estás, con el sentido de culpa, con el sentido de el peso del pecado, con la vergüenza, puedas decir: Señor, yo necesito regresar a ti, y acepto la invitación que Fernán y Juan Carlos me están haciendo. Fernán, yo sé que en momentos de tu vida cristiana, como me ha pasado a mí, hemos probado el estar pensando que estamos en el Señor, pero fuera de Él. Y mano, qué feo se siente, qué horrible se siente. Esa manera de vivir en la que tienes el conocimiento del Señor, pero Él no está en ti. Ajá. Reflexiono otra vez en la canción que tenemos antes, que sí dice que Cristo es necesario. Sí. Entonces, o sea, no es un detalle, no es un simple detalle en tu vida. Si lo que necesitas, si lo que te falta es Cristo, no es un simple detalle lo que te falta. Es lo más importante, porque Cristo es necesario. Amén. Entonces, y eso no es una garantía de que todos los problemas desaparecen. Es una garantía de la paz, de la salvación ante todo, ¿no? Y de la paz en tu vida. Y Así de es. poder ver cómo el camino se endereza. Sí. Y se aclara. Ajá. Aunque sea complicado. Correcto. Me encanta la invitación de Jesús, porque hay una parte que nos toca a nosotros. Él dice: vengan a mí los trabajados y los cargados, que yo los haré descansar. Uno tiene que reconocer que está trabajado y cargado. Lorel nos presentaba la gráfica ayer de la chica que salió del shopping cargada. De compra. Y otra cargando unas carpetas. Dos escenarios bien diferentes, aunque una estaba igualmente de cargada que la otra en términos de cosas que llevaba. Su actitud era de disfrute, de paz y de que la pasó bien. Obviamente salió del shopping con un montón de cosas. A veces estamos en la vida así, trabajados y cargados, pero pensamos que estamos bien. Tiene que haber un reconocimiento de que esa carga y ese trabajo que nos ha, ¿verdad?, llevado a un punto de colapso, nosotros la tenemos que llevar a los pies del Señor. En esta mañana abro las líneas. Este segmento nosotros le hemos llamado La Red.
es una red que nosotros lanzamos, pero tú eres el tipo de pez en el agua que sabes que la red está ahí y tú voluntariamente entras en ella. En el mar los pescadores echan la red y los peces de improviso, sin saber y sin esperar, de momento cayeron atrapados en una red en la que no querían caer, querían seguir siendo libres en el mar, pero el pescador los atrapa con la red y los saca. En esta red que nosotros lanzamos, estamos pescando igual, pero tú eres ese tipo de pez que usa el razonamiento y la inteligencia y dices, me conviene que la red del Señor me atrape. Me conviene que estos pescadores que en esta mañana salieron a pescar, pesquen conmigo, no para crédito de nosotros, para beneficio tuyo, para que vuelvas a tener perdón de pecados y salvación. Te compartimos esta canción de Danny Gokey, de que Cristo es necesario, y tenemos de fondo otra canción hermosa del grupo 33DC, para dejarte saber de que Él es el camino. Oye, sube un poquito esa, Fernando. Mi fuerza vital, mi tenacidad, precioso. eres tú, amigo fiel, mi guía fiel, eres mi fuerza, sé que al fin cansancio tendré, pero he de esperar. Para los que quieren regresar a esa fuerza que solamente la da Jesús, 787-993-9700. Llamado a reconciliación, a conversión, si es que no lo has hecho, ¿verdad? Nunca en tu vida que le hayas dicho, Señor, yo estoy aquí para ti, te acepto como único y exclusivo Salvador. Abrimos las líneas en esta mañana. 787-993-9700, el regalo de Dios para tu vida. Adelante, buenos días. Buenos días, estoy llamando para reconciliación y para que oren por mí, por favor. Reconciliación, claro que sí. Mi amor, ¿puedes decir por qué situación estás pasando o te lo reservas? Pues estoy pasando por problemas de salud y pues muchas situaciones, ¿verdad?, en las que estamos pasando como familia, pero confiando en Dios. Amén. Amén. Gracias por el privilegio que nos das de hacer esta oración por ti, reconciliándote en esta mañana con el Señor. Esta es la red 787-993-9700. Buenos días. Buenos días. Hola. Es la primera vez que llamo. Qué bueno. Soy fiel oidor de ustedes. Me encanta su programa y los felicito por tan excelente programa y tanto que nos orienta y nos ayuda. Ya que las demás medios lo que hacen es que nos desorientan. Yo llamo porque yo soy creyente y asisto a la iglesia, pero como decía Juan, ese primer amor que tuve anteriormente, como que se me ha ido apagando, como que me he enfriado. Uh-huh. Y pues llamo para que oren por mí, porque yo estoy pasando por unas situaciones familiares que me han dado fuerte. Muy bien. Te entiendo. Sí. Sí, te han golpeado en todo sentido. Te comprendo perfectamente bien. Es un tipo de reconciliación, no porque estaba fuera del Señor, pero reconoces que esos problemas de los cuales tú nos describes te han enfriado en la relación. Lo dijiste tú, que ese primer amor se fue. Y Dios no tiene culpa de eso, obviamente. De momento te distraes. Sí, sí, te distraes. Qué bueno que te has mantenido escuchando Nueva Vida y que en este momento el Espíritu Santo es quien te inquieta a renovar esa relación profunda con Él. Muy bonito. Claro que es un tipo de reconciliación. Adelante, buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Estoy llamando para reconciliarme con el Señor. Para reconciliarte también. Qué rico. ¿Tienes alguna petición especial que en la oración, aparte de la oración de salvación por ti, quieras que incluyamos? Llevo 2 años apartada
Yo estoy en una relación que yo sé que no es la que el Señor quiere para mí. Ok. Dejé todo lo que el Señor había puesto en mis manos y quiero regresar. Qué bueno. Dios ve tus lágrimas y sabes que no te culpa ni te hace sentir feo, todo lo contrario. Enjuga tus lágrimas, te da las fuerzas para poner tu vida en orden. Él te da sabiduría para que pongas tu vida en orden. Así que en esta mañana recibe ese perdón incondicional de Dios por el error de haberlo dejado 2 añitos y haber entrado en este tipo de relación. Pero lo hermoso es que esta mañana con quebrantamiento, con lágrimas, lo estás reconociendo y el Dios del cielo no tiene ni una sola palabra fea para ti. La palabra que tienes es decir, bienvenida mi hijita otra vez. Te perdono, te apapacho, te salvo, te lavo todos los pecados y sigo cumpliendo mi propósito en tu vida. No dudes ni por un segundo que esas buenas obras que Él preparó para ti antes de la fundación del mundo, Él las va a hacer cumplir en tu vida. Adelante, buenos días. Buenos días, habla la señora Silvia. Estaba oyendo esta mañana a la doctora González y quería saber por dónde yo consigo la información. Yo no tengo la tecnología moderna, pero me es así. Que quiero conseguir esa información de que ella da, Claro. porque yo no me he querido poner la vacuna por convicción y por, pues, alerta del Señor. Claro. Y quiero llevarle eso a Le hijos que me cuestiona mucho. le pedimos a Angie que el viernes nos traiga la fuente donde ella lo obtuvo y esté pendiente el próximo viernes, ¿ok? Yo le dejo saber a ella. Gracias por llamar. Muy bien, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Yo estoy llamando porque no es que esté apartada del Señor, pero sí, cuando escuché el segmento, Señor, yo estaba orando y decía, Señor, que dieran este segmento, que pidieran reconciliación. Y yo oro porque el Señor me quite los temores que han entrado a mi vida, que siendo hija del Señor siento mucho temor. Ok, pues vamos a orar por tus temores, mi amor. ¿Quieres decir algo más? Pues eso, y por la salud de mi papá, que está bien quebrantado. Claro. Como tú sabes, la Escritura dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, espíritu de temor, sino que Dios nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Así que qué bueno que estás en línea con la verdad de Dios para ti, que el temor lo eches fuera, porque el perfecto amor, el de Dios operando en tu vida, echa fuera el temor. Ahí podemos incluir a toda la gente que a través del live de Facebook tal vez hayan hecho alguna petición, ¿verdad? Para reconciliarse o aceptar al Señor. Así que están todos en la misma red. Claro, y usualmente Moraima nos ayuda con el WhatsApp, ¿verdad? Siempre está mirándolo y pendiente. Sí. Y en WhatsApp debemos tener comunicaciones ahí. Disculpen la gente que nos escribe al WhatsApp, pero si usted escribió al WhatsApp con una decisión por Cristo, sepa que aunque nosotros no lo leamos, Dios vio la decisión que tú tomaste. Como Ana dice, yo necesito volver a mi primer amor. Wow. Con él. Ana. Ese sentido es parte de lo que el Espíritu Santo provoca en nuestros corazones. Todas las personas que en esta mañana se puedan sentir así, es evidencia de que Dios te ama, es evidencia de que Dios se ha acercado a ti, porque Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer, dice la Escritura. Así que corazones compungidos, este sentido de que yo necesito todavía afianzar de manera más profunda mi relación con Cristo, es algo que el mismo Dios está poniendo en ti para intimar contigo, porque te ama, porque quiere una relación más cercana y estrecha contigo. Así que en esta mañana, si en ese proceso, cuando nosotros decimos, mira, no es que me fui para el mundo a pecar, pero sí dejé al Señor como que en una esquinita, lo dejé ahí al ladito, ya no intimo con Él, ya no oro, ya no leo la Escritura, pues, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? La Biblia dice que si nuestro corazón nos redarguye, mayor es Cristo.
En esta mañana quiero orar por cada uno de los que tomó la decisión para reconciliación, los que se han comunicado y los que tomaron la decisión, ¿verdad? Tomaron la decisión, pero nosotros no lo sabemos porque no logramos conectar con esa decisión. Tú a nivel personal lo estás tomando allá en tu casa, en el carro, en la oficina, donde quiera que te encuentres. Repite esta sencilla oración conmigo como evidencia de la decisión que tú has tomado. Ya te salvó, no te salva la oración que yo voy a hacer, ni te salva que la repitas. Eso es un hecho cierto ya por la decisión que tú tomaste. Pero la palabra del Señor dice que nosotros confesemos, ¿verdad? Que con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros cuando repetimos lo que hacemos es decir, esta decisión que yo tomé en mi corazón es una decisión que yo estoy comprometiéndome públicamente también para hacerlo. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana me acerco a ti con un corazón arrepentido, con un corazón humillado delante de ti, pidiéndote que perdones todos mis pecados, pidiéndote que tu Espíritu Santo nuevamente venga a morar en mí, que la llenura de tu Espíritu Santo sea característica de esta decisión que estoy tomando en esta mañana contigo. Satúrame con tu Espíritu Santo, séllame con tu Espíritu Santo, que cuando el enemigo me mire, vea el sello del Espíritu Santo en mi vida que me aparta para ti, que me hace propiedad tuya. Te pido en esta hora, Maestro bueno, que me devuelvas el gozo de la salvación, el que perdí por mis decisiones, el que perdí por lo que escogí vivir. No porque me lo quitaste porque quisiste, sino por la decisión que tomé. Devuelve ese gozo de salvación porque lo necesito, porque reconozco que sin ti me muero, porque reconozco que sin ti soy nada y que no hay nada en el mundo que me pueda proveer lo que tú me provees, la paz que tú me das, la satisfacción que tú me das, el gozo que tú me das. En esta mañana, Jesús, te acepto como único y exclusivo Salvador de mi vida. Te pido que cumplas tu propósito en mi vida y que por sobre todas las cosas me dirijas a una iglesia donde me enseñen de ti y de tu palabra y donde tu propósito, dones y talentos que has depositado en mí puedan ser utilizados para la gloria de tu nombre y para que otras vidas vengan a ti. Te lo pido en esta hora de la mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por darnos esta oportunidad a Fernán, a mí. Fernán, es algo de, siempre que hago esta sección por tantos años, siempre es una sección que para mí es tan hermosa porque la razón de ser del Evangelio es esto tan sencillo. Es predicar a Cristo, ¿verdad? Este crucificado, resucitado, donde con su sangre nuestros pecados son lavados y perdonados y donde nosotros tenemos vida eterna. Todo lo que hacemos aquí, el propósito principal es ese. Esta es la máxima, ¿no? Sí. Así es que no hay de otra. Qué bonito y qué privilegio que podamos servir para ese enlace. Amén. ¿Verdad? Divino. Así es. Así que un abrazo a toda nuestra gente que a esta hora fue tocada de manera muy especial. Y gracias por estar en Nueva Vida 97.7. Somos tu familia. Mil respuestas.